Este como caracolito que tienen ustedes acá en el hueso. Quiero que lo pasen así por todas las medias. ¿Sabes? Entonces, lo pasen así por atrás y van pasando por todas las. Más o menos conociendo. Eso vamos a tratar. Adelante. Bien, chicos, vamos a ver. Bien, vamos a ver. ¿Ahí me escuchan? Mejor así lo hacemos para. Ahí, ¿me escuchan ahí, no? Ya, chicos. Buenas tardes ante todo. El día de hoy vamos a hablar de un tema, la parte primordial de la visión, que es el oído interno. Muchos de ustedes pueden pasar la maqueta poco a poco para que todos lo vean. Muchos de ustedes se han preguntado algunas veces por qué cuando me voy a una reunión, me voy a una fiesta, como muchos saben, a una discoteca, salen después de esa discoteca, de repente sienten que no escuchan nada, ¿no? Y muchos empiezan a gritar. ¿Por qué? Porque es un fenómeno natural de la audición, la cual cuando está sometida a cierto nivel de decibeles y sales inmediatamente fuera de ese ambiente, puedes presentar lo que se llama una hipoacusia momentánea. Ahorita vamos a ver justamente de qué estamos hablando. Bien, chicos, entonces todo lo que es oído interno se refiere al caracol. Ese caracol que están viendo ustedes, bueno, acá en esta imagen, pero también van a verlo en la maquetita. Adelante. Bien, la definición, en todo caso, de la parte interna del oído interno es esta estructura intraósea craneal, donde se aloja este caracol y el laberinto, lo formarían dos estructuras que se llaman el octavo par craneal. Ustedes han visto todos los pares craneales que hay en el cerebro, ¿no? Estamos hablando del octavo par. Hay el primer par, segundo par, tánico, y así sucesivamente. Pero el octavo par se refiere a los problemas de la parte de la visión y del equilibrio. O sea, vamos a encontrar en su estructura alteraciones o lesiones laberínticas y alteraciones o lesiones cocleares. Lo que les comentaba sobre la discoteca generalmente sucede cuando ustedes están sometidos a un ruido intenso. El caracol, que lo ven ahí, como vamos a estudiar un poquito, puede ser sometido en el ser humano a no más de 80 decibeles por un término de 40 a 45 minutos. ¿Entienden? Por eso que también es recomendable que ustedes no estén todo el día con sus audífonos o con sus auriculares. Yo veo muchos muchachos que andan todo el día con el audífono. Ese es el problema, chicos. Quizás nadie les ha dicho, pero es la verdad. Ustedes están todo el día con el audífono, a la larga van a tener una lesión coclear, que después no la van a sentir ahora, sino cuando sean ya mayores, mayor que yo todavía. ¿No? Entonces esa es la idea. ¿No? Y ustedes tienen que transmitir también eso a su familia. La idea, claro, es escuchar una música, pero no necesitas tener audífono para meter eso ahí. ¿No? Siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de las lesiones laberínticas. Aquí hay un laberinto. Es un laberinto, digamos, ¿no? Pero realmente son todas esas lesiones en las cuales perdemos el equilibrio por momentos. ¿Ya? O sea, yo puedo estar caminando de repente, esta dirección, pero puedo levantarme y de repente sentir que se va para un lado el campo visual. Hago este movimiento, ¿no? Para tratar de sustentar y no poder caminar bien. Entonces, todo lo que es laberinto es justamente la parte de lo que ven ahí dentro del oído, en la parte del laberinto adosado a lo que es el caracol. ¿No? Ahí dentro de ese laberinto hay unos puntos semicirculares que nos orientan espacialmente, ¿no? El anterior, el lateral y el posterior. Se dice que hace poco han visto ustedes al alucinar, que bueno, no han alunizado, ¿no? Han viajado a la luna los astronautas, ¿no? Y han regresado. No sé si han visto ustedes alguna de las fotos de ellos. Véanlas para que también, bueno, que sepan un poco de eso. En los viajes a la luna no hay cosas, no hay gravedad. Entonces, te mueves quieto. No estamos sentados, no podemos estar sentados así como estamos ustedes ahora. Estamos dando vueltas por todos lados, porque no hay gravedad, no hay algo que nos baje
en la superficie. Entonces ahí tienes que tener realmente un buen laberinto para no marearte, ¿no? Por eso estas personas son preparadas para eso. No cualquiera puede ir a un sitio así. Tiene que prepararse adecuadamente con ejercicios. Adelante, con ejercicios vestibulares y una serie de. Y no ser muy susceptible de eso, ¿ya? Las personas que son susceptibles generalmente no pueden estar en sitios de ese tipo. Y por eso que hay carreras que dependen mucho de eso. Sí, pasa la ahorita para que todos vean. La idea es esa. Bien, entonces, vamos a hablar de los vértigos entonces. Los vértigos los he clasificado en dos tipos para que ustedes lo comprendan más sencillo. El vértigo periférico y el vértigo central. ¿Ya? Y es lo que yo quiero que ustedes también lo sacan de provecho, porque eso les va a servir cuando ustedes salgan de médicos, ya cuando se gradúen y vayan a trabajar en alguna posta, en un hospital, o donde ustedes quieran, y después ya se especialicen en lo que ustedes deseen. ¿Ya? Ustedes tienen que saber detectar qué tipo de vértigo es. ¿Para qué? Para darle un tratamiento adecuado al paciente. ¿Ya? No me gustaría que ustedes no sepan de qué están hablando y simplemente le digan, no, vaya usted a otro hospital más grande. No, ustedes tienen toda la capacidad de diagnosticarlo y después tratarlo o referirlo. ¿Ya? Entonces, la sensación de giro que el paciente denota se llama vértigo, que todo da vueltas a su alrededor. Algunos de esos síntomas de dar vueltas a su alrededor son acompañados por llamamos síntomas o signos neurovegetativos. ¿A qué llamamos neurovegetativos? A las náuseas, a los vómitos. Cuando una persona se siente pálida, tú lo ves así todo pálido, su oración fría, hasta te dice, no, necesito que voy a morir. Esa sensación, digamos, brusca de que se presentan esos acompañantes se llama también una sensación de muerte. El paciente mismo te lo dice, siento que me quería morir y todo. Entonces, todos esos digamos, síntomas acompañantes pueden ser vistos en la consulta, cuando ustedes le pregunten al paciente. Y frecuentemente también te va a decir que tiene el oído tapado o siente como que tuviera una olla en el oído. ¿Ya? Perfecto. Entonces, esas son causas, digamos, o en la consulta cuando tú le preguntes al paciente y lo que te va a referir. Ahora, esas causas de los vértigos periféricos son varias, ¿no? Pueden ser tóxicas, vasculares, traumáticas, ¿no? Ahora que estamos viendo una etapa muy difícil, vas en tu combi y de repente te chocas y haces un latigazo, te golpeas, ahí es un traumatismo, te golpeas de frente del oído, con mayor razón, vas a terminar con un vértigo. Traumático. Por ejemplo, si tomas pastillas que no sabes controlar bien y de repente te tomas un aminoglucósido, por ejemplo la gentamicina, la metacina, con mucha frecuencia, también te puede producir intereses en el oído. ¿Ya? Los pacientes que tienen TBC están sometidos a muchos medicamentos que son ototóxicos. ¿Ya? Y por eso que al paciente con TBC se le pide siempre cada cierto tiempo pruebas auditivas. ¿Ya? Bien, entonces toda esa sintomatología que les relato, más o menos son lo que pretendo que ustedes conozcan del vértigo periférico. Cuando se presenta ese vértigo es así, muy brusco, muy dramático. ¿Ya? Vamos a ver que es todo lo contrario al vértigo central. Entonces hay causas varias, como les dije, y generalmente el vértigo que van a encontrar es esta entidad que se llama vértigo BPPV, en sus siglas más conocidas, o vértigo posicional paroxístico benigno. ¿Ya? Es un cuadro típico de presentación, cuando me van a decir, el paciente va a decir, doctor, estaba durmiendo, de repente me levanté y sentía que todo se movía. Eso generalmente es un vértigo benigno, vértigo paroxístico benigno, presentación brusca, pero que tiene que ver mucho con la posición. Así de repente te levantas rápidamente, tu mamá te llama porque tienes que prepararte ya el desayuno para venir rápido a la universidad, y dicho que de repente sentí que me empezaba el chocolateo. Ese es un vértigo paroxístico y tiene unos pocos segundos de duración. ¿Ya? Bien, esos son típicos de un vértigo periférico. Bien, vamos a comparar con los vértigos centrales. Como les dije, es un tipo de vértigo en central que no ocurre en crisis, o sea, no te da crisis inmediatamente, después pasa, no. Se caracteriza básicamente por inestabilidad, ataxia. No hay síntomas neurovegetativos, es más tolerable que el periférico, pero dura mucho más que el periférico. ¿Ya? Y generalmente se presenta acompañado de otras causas. Ahí lo vamos a ver.
porque se debe también evaluar cuando evalúas el nistagmus, que ese es un signo característico. ¿Nistagmus qué significa? Cuando los ojos hacen este movimiento, ¿no? Los ojos se mueven normalmente, ¿no? Nosotros nos vemos sintomáticamente los dos ojos. Tú no puedes mover un ojo y el otro no, eso lo hacen los camaleones, nosotros no. Movemos los ojos y ese movimiento rápido, brusco, se llama nistagmus. Si tú ves que ese movimiento rápido, brusco, es acompasado, rítmico, ¿ya? Lleva cierto ritmo y va directamente a donde tú lo evalúas, eso se llama vértigo, es un vértigo, digamos, rítmico. Perdón, es un nistagmus rítmico, lleva cierta frecuencia. Y ese necesitamos realmente de un vértigo periférico. Pero si tú lo evalúas al paciente y ves que ese nistagmus no obedece a ese ritmo, de repente hace así rápidamente o lentamente, o tú mueves la cabeza y se va para arriba, el nistagmus baja, errático, da vueltas, ese es un nistagmus central. Eso te va a ayudar a tu diferenciar un vértigo periférico y un vértigo central. Eso es importante porque cuando tengan que dar un tratamiento, ahí van a ver que eso tiene mucha relevancia, ¿ya? Bien. Entonces, la prueba postural es la prueba estática. Generalmente hacemos pruebas como el Romer, y la marcha, cuando le hacemos marchar al paciente, la prueba de Babinski. Generalmente, como les digo, el paciente con vértigo central tiene una típica marcha, es una marcha táxica. O sea, el paciente generalmente abre las piernas para sustentarse. Así, porque si tiene todo vueltas, pues abre sus piernas de supinación y camina. ¿No? ¿Ustedes han visto personas así? Caballero, el caballero no camina digamos, armónicamente, sino tiene que hacer eso para poder desplazarse. ¿Ya? Y la prueba de Babinski, que es lo que le digo, Babinski, cuando tú le dices que camine, da un cierto tipo de giro. ¿Ya? Entonces, les he traído hoy un cuadro, digamos, resumido. Alteraciones del vértigo periféricos y alteraciones centrales del vértigo o del equilibrio. Por ejemplo, en cuanto a el vértigo periférico son armónicos, en cambio los centrales son disarmónicos, como les digo. El vértigo rotator, en el vértigo periférico hay digamos, lateroclusión, caída hacia un lado. Generalmente tú vas a ver que el paciente dice, doctor, me voy a la derecha y me mareo. Entonces tú lo examinas y de repente le volteas la cabeza para un lado, como se llama el efecto rotatorio, el paciente se va para atrás o se lateraliza, ¿ya? En cambio en el otro la ataxia es lo más notable, no tanto eso. Después en los síntomas neurovegetativos, en el periférico hay náuseas, vómitos, el paciente se siente mal. Entonces el mismo paciente va a decir, me siento morir o todo, siento que se va a caer del mundo encima. Y en cambio en el central no hay eso. Necesitamos, como les dije, espontáneos en un lado, en cambio en el otro necesitamos no necesitamos espontáneos, y si tú los provocas con las maniobras de Hill se llama estímulo rápido. Por ejemplo, ahora le hago este momento. Ese es el Hill, ¿ya? Entonces ya me doy cuenta. Es un estímulo rápido, no tienen que decirle ustedes al paciente, porque hay casos de cuando tú le mandas de ver de eso, ¿qué le pasa? No quiere sacar la cabeza. Entonces tienes que explicarle que vas a hacer eso para verificar su estado, ¿no? Ya ha pasado con algunos colegas que quieren sacar la cabeza, ¿no? Y por eso, ¿me llegó? Y justamente eso también pasa a veces. Entonces, chicos, acá importante también ver que cuando hay una alteración del oído interno, o sea, más que de caracol que ustedes ven ahí, este caracolito que está ahí, que da 2 vueltas y media. Aparentemente es no sé, a uno le gustan las matemáticas o algo así. Ahora tengan ustedes a ver el número áureo, ¿no? Hay un número áureo que llaman de la perfección, 2 vueltas y medias alrededor. Es interesante ver, hay unos cálculos que se han hecho de ese número áureo y se ve que en esa cantidad de vueltas en el caracol es suficiente para encontrar todo tipo de, digamos, células que captan la información de la música, la belleza en la música, de una voz armoniosa, escuchar
sea una voz de tu mamá, ¿no? La voz más dulce que se da en el mundo, ¿no? Y etcétera, etcétera. Ese número no es casualidad. Los seres humanos hemos nacido, y esto no tiene nada que ver con la religión. Soy católico, pero no hablo de la religión, nunca soy médico también, pero sí es una cosa impresionante, ¿no, chicos? Entonces, en ese caracol que da 2 vueltas y media está toda nuestra información auditiva, ¿ya? Dentro de ese caracol están las células ciliares, tanto externas como internas, digamos, ordenadas en un órgano que se llama el órgano de córtea. Entonces, recordar el tema de anatomía. Son más o menos 15.000 a 20.000 células ciliares que tenemos los seres humanos, ¿ya? Nuestros amigos, los compañeros animales que son como los perros, los gatos, que tienen más que nosotros. Tienen mucho más células ciliares internas, por eso captan mucho más información. Un perro, un gato escucha cosas que nosotros no escuchamos, ¿ya? Sobre todo los perros, porque tienen un sistema mucho más sofisticado, pero no tienen otra cosa que tenemos nosotros, ¿no? Estamos casi a la par con los amigos. El veterinario está acá frente, hermano. Ahí pueden ver el cerebro. Pregúntenle cuántas células ciliares tiene el perro. Cuando los compañeros, ¿no? ¿Qué les dicen? Bueno, ya chicos, entonces la caída de la audición es lo que se denomina hipoacusia. Cuando ese órgano de cabeza caracol no funciona bien y presenta generalmente como síntoma el zumbido o acúfeno, ¿ya? Todo, como les dije, ¿no? Me decía una discoteca y de repente sentí que sonaba todo. Ese es un zumbido o un acúfeno que se puede presentar de forma espontánea o producto de un ruido muy intenso. Las personas que trabajan en minería, las personas que trabajan en la mecánica, los ingenieros, los percutistas, todos ellos están sometidos a ruidos de más de 80 decibeles. Entonces ellos tienen todo el derecho de desarrollar su zumbido o acúfeno, porque están lesionando ese caracol que tienen que ver ustedes ahí, ¿ya? Como les digo, sonidos de más de 80 decibeles por más de 40 a 45 minutos y empiezan a dañar las células del caracol, ¿no? Y empiezan a producirse lo que se llama trauma acústico. ¿Y cuál es el signo generalmente? El sonido. Lo van a decir, ¿no? Los ingenieros vienen, no estaba construyendo, además el percusionista empezó a taladrar. Después de eso, yo sentí, ese es el acúfeno o zumbido que expresa ya un daño en este caracol, ¿no? Bien, entonces, en cuanto a la etiología, hay alteraciones periféricas y alteraciones centrales del equilibrio de ese puesto acá. Acá estamos, bueno, y ahora vamos a la parte auditiva. ¿Qué debemos distinguir en cuanto a la sintomatología? Hay que distinguir 3 tipos de hipoacusia, ¿no? Cuando tú vas a perder la audición por momentos o vas a perder la audición permanentemente, ¿ya? Generalmente, cuando estás sometido al ruido con una sirena que pasa todos los días y eres bombero, lamentablemente estás metido en eso, vas a tener una hipoacusia neurosensorial por el nivel de la sirena que está todos los días. Pero si por ejemplo tú estás simplemente te fuiste a la piscina, te fuiste a la playa, de repente se te metió al oído, eso solamente es momentáneo, entonces será una hipoacusia conductiva, que está en la mano izquierda, conductiva. Porque conduce, la audición está parcialmente obstruida y tú vas a sentir estos síntomas. Doctor, siento que yo me hablo solito, me escucho mi voz, que se llama autofonía. Doctor, siento que mi oído está tapado, siento como una cosa una piedra ahí. Eso es la sensación de oído tapado. Y lo que son zumbidos bien molestos, como si tuviera una olla ahí, una olla a presión, claro. Entonces las ollas a presión suenan un poco más grave, ese sonido grave. Cuando ustedes han tocado en la banda, cuando ustedes han tocado en el colegio, en la banda, ¿cómo suena el oboe? ¿Cómo suena el trombón? Grave, ¿no? El clarinete, esos suenan agudos. ¿Cómo suena una guitarra eléctrica? Agudo, ¿no? ¿Cómo suena un bajo? Grave, ¿no? Ya, igualito. Acúfenos son graves. Generalmente lo que pasa cuando
hay una hipoacusia conductiva. Cuando hay una hipoacusia perceptiva o coclear, ya cuando en sí, ya no solamente la conducción, como ven ustedes ahí en su maqueta, o sea, del pabellón auricular, el conducto se ha tapado, eso sería conductiva netamente, sino cuando ya es coclear dentro de donde está el caracol, habrá dolor, se llama anquiacusia. Los acúfenos ya no son graves, sino agudos, sientes así como un sonido, y a veces puede presentarse vértigo, ¿ya chicos? Vértigo. Y cuando es una hipoacusia ya más interna, es perceptiva o retrococlear. ¿Qué significa retrococlear? Que va de la cóclea hacia la parte cerebral, donde está marcada, digamos, el área temporal, donde se codifica toda la información que sentimos. Y en esa parte donde el cerebro codifica todas esas señales, ya habrá mala discriminación. Por ejemplo, las personas que sufren digamos, de demencia, de Alzheimer, las personas que sufren, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿ya? Todas esas personas, o las personas que están, por ejemplo, como les dije a ustedes, también los astronautas o las personas que van mucho a la sierra, ¿no? En la sierra lo que pasa es que un minero que va a 4.500 a 5.000 metros, ahí la hipoxia está en su cuerpo totalmente presente. Entonces reacciona de forma diferente a nosotros, ¿no? Por eso que ahí también puede haber una hipoacusia ya retrococlear por la parte cerebral, ¿no, chicos? El acúfeno es variable, a veces digamos, el paciente te va a decir, me suma en toda la cabeza, doctor, no me suma acá nomás, suma en toda la cabeza. Entonces es diferente, ¿no? Eso yo quiero que ustedes remarquen básicamente. En cuanto a la etiología o digamos, las causas de las hipoacusias, generalmente la conductiva, ya distamimiento, tapón de cerumen, por ejemplo, muy frecuente, las malformaciones, los traumatismos, ¿no? Generalmente la intervención de la cadena, cuando tú te golpeas fuerte, cuando hay, por ejemplo, doctor, mi hijo se cayó del segundo piso, así me dijo la mamá, y le digo, está vivo, qué bien, señor. Pero sucede que eso puede producir una ruptura de la cadena celular cuando eres niño. O también, por ejemplo, cuando los pacientes van a las Fuerzas Armadas y de repente hacen un ejercicio de tiro. Sí pasa, chicos, pasa. El ejercicio de tiro hace que el ruido del arma percutada sea muy intenso y puede alterar la parte conductual de esa cóclea, pero generalmente va a producir problemas neurosensoriales, ¿no? O cuando, por ejemplo, le hacen al paciente, y yo he visto también lo agreden, ¿no? O a uno sufre una agresión o una que tanta delincuencia y te dan un sopapo, como dicen acá en el oído. ¿Qué pasa? Ese se llama parotrauma por la presión que ejerce la mano al percutarte el conducto, que produce perforación y te puede producir alteración de la cadena, ¿no, chicos? O sea, todas esas cosas hay que entenderlas más o menos para que veamos. El tímpano se puede romper, se llama perforación timpánica, ¿no? Entonces esas son cosas conductivas, generalmente pueden ser cerradas si el tímpano fue, digamos, alterado, pero no necesariamente perforado, o abiertas cuando ya hay una perforación. Sí, ¿ya? Igual cuando a veces los chicos son sometidos en las Fuerzas Armadas al servicio militar, hay gente que es muy abusiva y se golpea, por esa es la famosa callamba, ¿no? Estar ahí en el conducto. Lamentablemente hay gente no sé, rara. Igual, cuando es hipoacusia perceptiva o coclear, ya hay lo que llamamos el trauma acústico. La causa de esto, de la hipoacusia coclear, el trauma acústico. Ahí tienen medicamentos ototóxicos, las embriopatías o fetopatías y el hidrox laberíntico. Ese es importante que sepan también. Este de acá, hidrox laberíntico. ¿Qué es el hidrox laberíntico? Comúnmente llamado o sea, la hipertensión endococlear, ¿ya? O también le llaman claro, la parte cuando es el equivalente a lo que tendría que ser cuando aumenta mucho la presión endococlear, ¿ya? El Menier, el famoso Menier, ¿no? Bueno, es la enfermedad de Menier o posible Menier. Lo que pasa es que Menier fue un científico médico que diagnosticó esta enfermedad cuando había mucha presión dentro de él. Él no sabía nada de eso, solamente veía que pacientes perdían la audición y tenían
mucho dolor, ¿no? Mucho intenso dolor en el oído. Pues la típica del MENI es que a veces escuchas en un inicio cuando se presentan cosas, lo que llamamos el fenómeno de reclutamiento. ¿Ya? ¿Qué cosa es reclutamiento? Reclutar significa no que agarras un montón de gente y te la llevas como al servicio militar, no. Reclutar significa que hay células dentro del caracol que antes de perderse empiezan a escuchar muy sensiblemente diferencias de frecuencia, ¿no? ¿A qué me refiero? Por ejemplo, yo puedo escuchar una diferencia entre 10 decibeles y 20, la puedo sentir, pero no puedo sentir generalmente frecuencias de 10 a 10.5 o 10.4. Y esas frecuencias pequeñitas de diferencial que se llama reclutamiento. Y entonces cuando el oído es sometido a mucha presión interna, ya empieza a presentar ese fenómeno de reclutamiento. ¿Y eso cómo lo sacas? Haciendo pruebas auditivas, con un audiómetro especial. La prueba de reclutamiento y parece positivo y generalmente es por un fenómeno de Menier, una enfermedad de Menier. ¿Ya? ¿Qué es la enfermedad de Menier? La hipertensión endolaberíntica, que hace que la presión del oído por algún motivo, ¿no? O sea, la endolinfa no se libera y eso se acumula a tal punto que presiona tanto las células que las revienta por dentro, digamos. Al reventarse por dentro, entonces pierdes la audición, pero empiezas con un problema de equilibrio tremendo también, porque el laberinto también es sometido a esa presión. Esos pacientes generalmente no pueden trabajar de pilotos o cosas así, ¿no? Es bien difícil. En hipoacusia perceptiva o retrococlear ya veríamos a hablar ya netamente de la patología dentro de la corteza cerebral. Ahí tenemos el neurinoma, las periacusias o las hipoacusias centrales. ¿No, chicos? Bien. Eso sería todo en cuanto a la parte del oído interno. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? Todo gusto. ¿Han pasado todos la maqueta? La maqueta acá falta.